Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, quiero presentarles este videoprograma. Es un artículo bastante interesante, es de Ricky Schlott, que escribe para The Epoch Times. Pero ¿qué va todo esto? Es de acuerdo a esta situación en donde muchos, yo creo que ya se han estado dando cuenta. Y es sobre si ya ha estallado la burbuja de la educación superior. Muchos de nosotros nos hemos topado con esta situación en donde saliendo de la universidad, pues bueno, ahora ¿a qué me voy a dedicar, no? Es un tema que ya lleva bastantes décadas por ahí rondando, ¿no? De que muchos de los que terminan, muchos de los que se gradúan, pues no terminan laborando en aquello que estudiaron. Muchos que quizás están cursando alguna carrera, por ejemplo, de arquitectura, algunos que están cursando alguna contabilidad. Se han dado cuenta, pues, cómo es el mercado laboral para este tipo de carreras, que es bastante pequeño el campo laboral donde se pueden desenvolver, porque viene la automatización laboral, porque la inteligencia artificial empieza a obtener muchos de los puestos que ellos deberían de llegar a obtener, ¿no? En pos, obviamente, de aminorar los costos, en pos de aumentar la productividad y vaya, un programa, un software puede hacer lo que muchos contadores, incluso todo este tipo de situaciones de la arquitectura pueden ya estar siendo hechos a través de la inteligencia artificial. Pero ¿de qué va todo esto de si estalló ya la burbuja de la educación superior? ¿Se acuerdan aquel programa donde tocábamos esto de Peter Turchin? Cómo cada determinado tiempo, cada determinado número de décadas llegaba a este momento en que había mucho, en palabras de Peter Turchin, mucha élite, por ponerlo de alguna manera, que pues el sistema no daba para tantos. Es como decir, ok, queremos a tantos superhéroes ahora, pero de repente hay muchísimos y quizás nada más necesitas un puñadito, no a tantos. Imagínense que todos estén estudiando para llegar a ser quizás presidentes, ¿no? Para llegar a ser pues líderes omnipresentes de una empresa. Y al final a lo que te enfrentas es que pues a lo mucho que vas a poder aspirar es quizás un puesto administrativo como ayudante, ¿no? Aunque tú tengas un doctorado, aunque tengas un sinfín de credenciales. ¿Ya qué va con el artículo, amigos? Porque hay que analizarlo bien. Hay muchas partes del planeta en donde para llegar a tener una carrera universitaria es muchísimo más cerrado que países como México, donde la universidad de cierta manera es pública. Y digo de cierta manera porque muy poca parte de la población, y aún así no, son muchos comparado con lo que hay en el campo laboral para poder aceptar a tantos. Y a lo que me refiero es, aquí puedes estar en una escuela pública si eres de los mejores, que pasaste el examen por sobre mucha gente, ¿no? Lo lograste. Pero verdaderamente en muchos otros países, si no tienes el dinero, si no tienes la capacidad de endeudarte casi por una buena cantidad de décadas, no vas a poder. Y lo peor es cuando te enfrentes a la realidad del mercado laboral. ¿Qué va con esto? Mira, la burbuja de la educación superior se ha estado inflando rápidamente. Está amenazando con estallar en cualquier momento. Y durante las últimas décadas, nuestra cultura ha inclinado la balanza desde elogiar y valorar la educación hasta imponerla socialmente. Y como resultado, la inscripción se ha disparado a niveles nunca antes vistos. Y es que es parte de esto, ¿no? En donde si quizás estás en una familia donde casi todos terminaron una educación superior, obviamente tú tienes que estar en la educación superior, independientemente de que tú en tu rebeldía juvenil digas, yo ya no quiero, yo estoy acá, me estoy ganando bien y ¿para qué, no? Y son las presiones. Y digo, ojo, yo no animo a nadie a que no tome la educación superior. Esto cada quien tómelo por donde venga y como quiera, ¿no? Pero analicemos por dónde va, porque verdaderamente es esto. La educación se ha impuesto socialmente como la norma. Y está bien, un país avanzado es avanzado en muchos casos también por el nivel educativo de los jóvenes que tiene, de los valores que va a tener para en el futuro poder hacerse de mejores situaciones tecnológicas, porque la gente es un país. Por ahí va. Pero ¿qué pasa aquí con esto de que se han disparado las inscripciones a niveles nunca antes vistos? Mira,
Si bien ampliar el acceso a la educación superior es por supuesto una idea por el que luchar, estamos haciendo un flaco favor cultural a las generaciones jóvenes al estigmatizar opciones alternativas como la escuela de los oficios. Cada vez más, los estudiantes sienten que deben de obtener un título para obtener un trabajo medio decente, o incluso simplemente por el bien de la aceptación social. Y como resultado, cada vez más estudiantes los llaman con títulos en campos cada vez más extraños y especializados. Dichos planes de estudios les proporcionan un manejo de la teoría abstracta en lugar de habilidades profesionales tangibles. No, después de todo, ¿cuántos estudiosos de estudios de género se mantienen realmente fuera de la burbuja de la educación superior? Porque ¿dónde vas a pedir así un trabajo en este sentido, no? Oye, es que si estudios de género de comunidades autóctonas del Brasil o australianas, vaya, cosas que te preguntas, oye, bueno, ¿y esto verdaderamente tiene un impacto real dentro de la economía, de la generación del valor, dentro de situaciones que no vayan más que en lo que es la academia? Quizás para los eternos estudiantes, quizás para algunos artículos que salgan en alguna revista, pero de ahí en fuera, ¿no? ¿Dónde queda otro campo que verdaderamente sirve y que se siga manteniendo, ¿no? Entonces dice, mira, el status quo que postula que un título universitario es una necesidad de facto ha permitido que la burbuja de la educación superior se infle e infle e infle aún más. Y en los últimos 20 años, la matrícula en las universidades privadas ha aumentado en un 144%. La matrícula pública fuera del estado en un 165%. Los costos públicos en el estado en un 212%. Y esto fue hasta que esta situación del virus tomó el mundo por sorpresa. Y especialmente sorprendió al establecimiento de la educación superior, ¿no? ¿Se acuerdan cómo el año pasado, amigos, en este sentido, había pues mucha gente que decía, ¿para qué voy a pagar? Muchos jóvenes se salieron de la educación superior. El caso aquí, ¿no? De uno de nuestros cuates, el doctore, que igual dices que yo ya quiero regresar a la universidad. Pero es una situación en donde dices, oye, no voy a aprender, esto es mucho de ir en situ para empezar a tener la práctica. Y si no la tengo así, ¿qué caso tiene de estar pagando, de estar perdiendo mi tiempo? Porque muchas veces las clases a distancias no es aquello que te hace sentir bien, no es para todos. Y si bien vivimos ya en un mundo donde la digitalización ha permitido que estemos a distancia y que los trabajos cada vez más se pueden hacer igual desde tu casa, en la comodidad de tu hogar, en el caso que tengas las opciones y tener esta situación, ¿no? El privilegio de tener un lugar pues cómodo para esta cosa de trabajar a distancia, pero aún así no es para todos, como les digo. Quien no está en el privilegio, quien no tiene estas capacidades de poder quizás estar alejado de los demás, de estar en casa, siendo autodidacta, que eso, vaya, esto tendría que tener cualquier estudiante, pero aún así hay personas que necesitan este contacto, que necesitan sentirse cuando van al campus. Eso es importante, el tener el contacto con los demás, ¿no? Para mí una de las épocas más increíbles de mi vida fue cuando estuve en la universidad, y era eso, ir a Ciudad Universitaria, que era, vaya, como un México chiquito, veías la realidad reflejada de todo tu país en un pequeño campus. Bueno, que pequeño no tiene nada, ¿no? Era una ciudad chiquita en la Ciudad de México y donde conocías a gente de todo el país, gente incluso del extranjero porque iban, intercambiabas, ¿no? Era esto. Pero en el extranjero, por ejemplo, mucha gente que empezó a perder sus trabajos, empezó a perder la capacidad de poder seguir pagando todo esto y ¿qué pasaba, no? Con los jóvenes, oye, ¿sabes qué? Se van a cerrar las fronteras y necesitamos que los que están estudiando regresen a sus países, estén haciendo la distancia, ¿no? De repente los estudiantes se vieron obligados a asistir a las universidades en Zoom desde su casa. Muchas escuelas estaban desconectadas de que les cobraban a sus alumnos la matrícula completa por el aprendizaje remoto, ¿no? Oye, dices, pero no estoy utilizando las aulas, no estamos utilizando los servicios, la energía eléctrica, vaya, todo lo que tienes tú en las aulas. Y aún así, los colegios no les importaba.
obviamente lo único que veían era para su beneficio. Entonces, a ver, saquen, ¿no? Saquen y ya se vienen las reinscripciones y saquen para el semestre, saquen, ¿no? Todo sacar. ¿Y qué era? Zoom. Y por ende mucha gente lo único que decidió, pues, ¿sabes qué? Si encuentro trabajo, pues mejor me salgo, me doy de baja un semestre, me doy a ver qué pasa, ¿no? Ahorita ya están hablando ahí los agoreros de la situación sanitaria, pues que ahí viene, ¿no? Que la variante Delta y vaya, que es supuestamente la última solución, que quizás se necesiten más. No, o sea, ya ni voy a decir nada de eso. Pero, ojo, ¿cuántos en este sentido dirían, oye, yo voy a cursar una carrera a distancia? Pero ¿qué dices? Es que, ¿cómo voy a estudiar esto a distancia? Imagínense, por ejemplo, el caso de los que estudian química, ¿no? Nada más estar viendo en tu computadora las clases, qué horror, ¿no? Pero bueno, simultáneamente el discurso en el campus se volvió políticamente más extremo. Los estudiantes disidentes se sintieron cada vez más alienados por un creciente antiliberalismo. Una encuesta del 2020, por ejemplo, encontró que el 62% de los estudiantes estaba de acuerdo en que el clima de su campus evita que los estudiantes digan qué cosas sienten. Un marcado aumento del 55% del mismo año anterior, ¿no? Ahí está. ¿Por qué, no? O sea, estos discursos en los campus, que era políticamente extremo en el sentido en donde los estudiantes que no se sentían quizás a como iba la corriente. Vemos el caso, ¿no? Que se presentó aquí en México en muchas universidades. El tema de las pañoletas moradas, el tema ya de las pañoletas verdes. Vaya, todos vimos, oye, eran situaciones en donde cerraban incluso hasta las preparatorias, ¿no? Aquí en la Ciudad de México vi cómo cerraban las preparatorias y las universidades y destruían y que abogaban por la paz, por la seguridad, y ellos destruyendo y pintarrajeando y vaya, quemando, robándose el mobiliario. Veías cosas así. Hay muchos estudiantes que son normales y obviamente esto pues no iban con ello, pero ir en contra de lo que son las masas, ir en contra del discurso del panfleto que ha sido creado por otros intereses que manejan y manipulan a estos jovencitos. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde se quedaba, no? Decías y eras el peor, eras el devorador de mundos. Es esto donde no pueden opinar lo que sienten. Imagínense ahora en este tema a distancia. ¿Cómo quedarías? ¿Cómo te harían quedar dentro de las redes sociales? La ley de la cancelación, una situación compleja. Y entonces mira, esto se vio agravado por la tensión económica que planteó dicha situación sanitaria. De repente los estudiantes se vieron obligados a mirar críticamente sus trayectorias educativas y las inversiones o deudas desmesuradas necesarias para lograr sus objetivos. Y es que aquí, amigos, por ejemplo, la hija de una conocida se quería ir con esta situación a estudiar a España. Eran los planes, eran previos a que se presentase todo esto, pero eran planes, ¿no? Y yo le comenté, oiga, tenga cuidado, ¿no? Porque esta situación que se ha presentado sanitaria no es como que se va a quitar en un mes, sino esto va a seguir, ¿no? Esto va a seguir por el resto del año y miren, amigos, ya pasó, ¿no? Ya ha pasado más de un año. Esta situación ni siquiera creo que de momento, o sea, ya están diciendo en todos lados, ahí viene la Delta. Le decía, ¿por qué mejor no espera tantito? Porque no sabemos cómo se vaya a poner la situación económica. Yo le dije, la situación económica a nivel mundial va a ser desastrosa, o sea, como no lo habíamos vivido desde hace décadas. Vaya, ni yo, en momentos donde yo incluso viví la crisis del 94, me tocó vivir la crisis del 2009 y esto apenas va comenzando, ¿eh? Yo le dije, mire, mejor espérense tantito, pero no, sí, y que venda un terreno que tiene que para poder ir. Yo le dije, no, que no lo venda. O sea, si todo el mundo está trabajando para hacerse de alguna propiedad, ¿no? Un terrenito, algo para, ¿cuánto te tardas en hacerlo? Y venderlo para, sí, es educación, yo lo sé, pero a distancia. Afortunadamente no lo han vendido.
pero sí se tuvo que salir ahora de estas clases a distancia. El problema es que pues están obligados por haber firmado un contrato a pagar, ¿no? Entonces se tuvo que dar de baja temporal, pero aún así es un tema donde muchos de los jóvenes no les queda de otra. Muchos dicen, no, pues ya no. A papá, a mamá quizás ya no les está yendo bien, han perdido sus empleos, han recuperado quizás, pero con una fracción de lo que ganaban, o ya no tienen aquellos donde les permitía el permitirse esto de darme esta educación, ¿no? Muchos jóvenes ni siquiera trabajando medio tiempo van a poder pagar esto. ¿Cuántos no vemos así, no? De los que ingresan a la educación superior, pero privada. O sea, salen de trabajar y cuando se meten a laborar, lo que ganan mensualmente no es ni siquiera una parte de lo que pagaban en sus universidades. Entonces es parte de esto, amigos, en donde tú te das cuenta. Métete ahorita a buscar a cualquier portal de trabajo. Busca, oye, para mi área de expertise o lo que estés estudiando, checa cómo están los salarios. Checa cuánto te están pidiendo de credenciales, de experiencia y un sinfín de cuestiones. Oye, no mayor a 35 años o 34 años, de cierta buena presentación y saben a qué me refiero en ese sentido. Entonces, vete dando cuenta cómo está este mercado. Y sé que me vas a decir, Pablo, ¿cómo te atreves a decir? No, es que así es, en muchas partes es así. Y quizás ni siquiera te lo ponen. Pero cuando has hablado con gente de recursos humanos, conocidos, amigos, que obviamente te van a poder decir esto, ¿no? Oye, pues sí, y lo ves incluso hasta en las estadísticas, ¿no? Esto que comentan en el estudio del INEGI, creo que lo hicieron en el 2017-16, donde era según el éxito profesional en México y el nivel educativo. Era de acuerdo al color, ¿no? Era una situación bastante deleznable, pero ahí está. Es a lo que me voy refiriendo en este sentido, como también en México, no nada más es en el extranjero, sino también en México, esto de la burbuja de la educación superior, poco a poco se está viniendo abajo. ¿Y qué perspectivas los jóvenes tienen para decir, ok, bueno, me voy a aventar todo esto, ¿no? Entonces, aquí, la situación de la conclusión era clara. Las universidades no están ni han estado sirviendo a sus estudiantes. La burbuja de la educación superior ha estallado. La matrícula universitaria se desplomó en un impactante 25% durante esta situación, ya que los estudiantes de todo el país retrasaron o detuvieron por completo el progreso de sus estudios. Y aquí en México no quiero ni imaginar, yo me imagino que más de la mitad, por lo menos, ha detenido sus estudios universitarios. Esta situación sanitaria fue el catalizador para revelar una verdad en el mundo de la educación superior que no estaba preparado para enfrentar. Y esto no es necesariamente algo malo. De hecho, es un momento importante para que la sociedad adopte una postura para replantear y redefinir lo que debería de ser la educación superior. Nuestra cultura debe de comenzar a renormalizar y a celebrar rutas alternativas, haciendo de la universidad una opción en lugar de una necesidad social y económica. Y como tal, los colegios y universidades no tendrán más remedio que volver a ver a los estudiantes como los consumidores que realmente son. La situación sanitaria ha demostrado ser una aplicación refrescante de la presión del mercado en la educación superior, lo que podría tener un efecto en restaurar la academia a sus ideales de investigación abierta, de libertad de expresión, debate colorido. Un título universitario debe de obtenerse en la búsqueda de la verdad y no del status quo. Y aquí termina este pequeño artículo, amigos. Pero ustedes, ¿qué reflexión les merece esto? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus sentimientos de acuerdo a esto? Lo hemos hablado en sinfín de situaciones sobre la educación, el sistema educativo. ¿Qué pasa? Porque siempre se nos cuestionó esto. Ok, tú tienes que ser un estudiante ideal, ¿no? Tienes que hacer las tareas, tienes que aprender a repetir y repetir. Desde pequeñito se nos premiaba en esto.
a repetir y ser dócil, entre comillas, ¿no? A no ser el travieso porque se te iba a reprender, a no ser aquel que contestase porque, oye, ¿cómo le contestaste a la maestra? No, vas a la dirección y un reporte, ¿no? Por faltarle a la autoridad. Y cuando hacías esto y quizás seguir algún otro camino para obtener el resultado, quizás no sabías cómo, pero lo hacías. Decían, no, tienes que hacerlo a fuerzas a como te estamos diciendo, si no, entonces no debes de hacerlo, ¿no? Así era, en donde muchas de las cosas te las metían a forciori, te las metían bajo la memorización, y eso era lo que se premiaba, en lugar de ser cuestiones, a ver, hazme un ensayo y dime qué opinas, por qué, y empezar a analizar y a valorizar este tipo de deducción de acuerdo a un tema. No, a ver, voy a valorizar cuánto pusiste de los nombres correctos de todos estos héroes patrios, cuántas fechas son así, 100% correctas. No me interesa ninguna otra situación de por cuáles fueron las causas, cuál era la situación, pues, económica o qué originó esto. No, a ver, dime rápido esto y opciones múltiples, ¿no? Que son, pues, desgraciadamente, los exámenes para los tontos. ¿Y qué pasaba, no? Pues que forjaron a una gran cantidad de gente que en el momento de llegar a salir al mundo real, pues eran, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué me enfrento? ¿Ahora quién sigo? ¿Quién me va a decir qué hacer? Y era esta falta de talento, de creatividad, porque tú sí tienes la posibilidad de empezar a forjar tus propios medios para emprender algo. No te iba a importar lo que digan los demás, ¿no? Como dicen, cuando el hambre aprieta, la pena aminora. Y haces lo que sea con tal de generar algo. Y de ahí vas generando más y más y más, siempre y cuando lo quieras. Y esto es de acuerdo a lo que cada quien quiera llegar a ser, ¿no? Como dicen, la felicidad no es siempre tener más y más. A veces una vida simple es lo que te puede dar felicidad. No es un sinónimo de la mediocridad, como muchos dicen. Pero sí es uno, ¿hasta dónde quieres tú llegar? Y ¿hasta dónde puedes tú llegar, no? Tampoco es como que vas a ser de la noche a la mañana o en tu vida millonario. No hay que tener falsas expectativas, pero sí lo que estamos viendo en muchos de los entornos educativos, mucho de la academia, no hay una vinculación concreta en cuanto al mundo real, ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, en la UNAM, en mi facultad, donde no había esta conexión, y creo que en ninguna parte la hay casi, de a ver, ¿cómo va a ser esto de cuando te enfrentes a un mundo laboral? Obviamente sí, está el servicio social, si tú quieres puedes incluso hasta hacer prácticas profesionales, pero en la gran mayoría de las instituciones a donde acudes, para lo que te van a querer es para hacer el IBM, ¿no? Oye, veme a sacar estas copias, veme a traer este café, o hazme estos archivos aquí rápido en Excel y pura talacha. Pero no cuestiones que verdaderamente tú tengas que pensar, porque también muchos de esos puestos administrativos es lo mismo, ¿no? Es la talacha de la talacha de la talacha y así se va. Entonces, ¿dónde queda verdaderamente esta vinculación en el entorno práctico? Y allí, amigos, es donde entra toda esta situación. Ok, hay un sinfín de gente que está saliendo de carreras para las cuales ya no hay un mercado laboral. Mucha gente que quiere estudiar, por ejemplo, esto de comunicación, donde dice, bueno, sí, es que hoy en día comunicación, wow, y demás. Amigos, están tronando todos los medios de comunicación tradicionales precisamente porque ya no son competitivos frente a lo que es los medios alternativos. Y si bien muchos de ellos creen que van a llegar y lograr tener un trabajo como tal, pues déjenme decirles que es muy posible que no. Obviamente, y estás en lo correcto si vas a decir, Pablo, pero pues que creen su canal, que creen sus propios contenidos. Exacto, ese es el futuro de gran parte de la gente que se dedica al periodismo, que se dedica a la comunicación, que se dedica a la creación de un sinfín de obras, ¿no? Sea música, sea arte, sea lo que sea, incluso así como este canal, por ejemplo. Entonces, esto es lo que digo, a ver, ¿de dónde debe de partir? De ti mismo, ¿cómo hacerle? Pero ¿dónde estaba la escuela? Para decirte, a ver, piénsalo tú. No repitas, no nada más
seas un bot, por ponerlo de alguna manera, sino es este sentido, en donde cómo han querido en lo de las escuelas privadas, esto de las universidades privadas, donde de cierta manera siguen teniendo a los niños como si fueran una especie de guarderías para niños grandes, ¿no? Tiene que ir el papá para pagar la inscripción, y a los niños los siguen tratando de cierta manera todavía un poco más infantilizados. El UNAM era muy distinto, yo me acuerdo, ¿no? Porque una de mis hermanas fue a una de estas escuelas y sí era totalmente distinto, y que mamá tenía que ir allá, y que vaya, obviamente todo es una, ¿cómo se le puede decir? Una especie de mantener esa situación en donde se haga sentir cómodos a los clientes, ¿no? Mira, se les está cuidando, se les está retroalimentando, pero la verdad es que es simplemente para mantener una situación de vínculo cliente con los que te ofrecen este servicio educativo, ¿no? Y mantenerte ahí contento, que te hace sentir bien, pero es un tema que es meramente económico. Y cuando se dan cuenta, muchos jóvenes, sea privada, sea pública, cuando se dan cuenta de lo que es verdaderamente enfrentarse al mundo real, es donde dicen, ok, bueno, aquí ya casi todos son iguales, porque no importan las calificaciones, quizás en muchos casos no importa cuáles son tus credenciales, sino a ver cómo te desenvuelves en la entrevista, qué puedes tú ofrecer, cómo te estás desempeñando en aquello que tú dices hacer, ¿no? Oye, pero ¿por qué quieres estar en esta empresa? Es una pregunta bastante importante y es la que va a decidir si te van a contratar o no te van a contratar, a qué te has dedicado, cuáles son tus expectativas, ¿no? Y mucha gente que es muy introvertida quizás era de los que siempre sacaba 10 en las escuelas, pero muchas veces es la gente más callada, menos proactiva, por ponerlo de alguna manera. No es una generalización, pero yo, dentro de lo que he visto de excompañeros que les iba bastante bien en la escuela, que eran menciones honoríficas y demás, pues no llegaron a los mejores puestos. Mientras que por el contrario, había otros que llegaron bueno, que se la pasaban jugando cartas, que estaban siempre pues volándose una que otra clase, se la pasaban más en la parranda que en la academia. Pero fueron los que lograron tener más cosas. Quizás muchos de ellos no siguieron trabajando en puestos, pero llegaron a puestos buenos. Otros, ellos mismos generaron sus ingresos. Entonces es parte de ello, es lo que se comenta, que la academia ha dejado solos a muchos de estos jóvenes que se forjaron dentro de sus estándares y dentro de lo que les decían: estudia mucho, ten las mejores notas, saca las becas, saca esto, vete a estudiar al extranjero, ¿no? Y cuando regreses van a estar con los brazos abiertos para recibirte los mejores puestos. Y esto, la meritocracia, en gran parte del mundo no se cumple. Claro que si tú naciste con un apellido de abolengo, que tienes los conectes, que en la universidad hiciste bastantes buenas amistades con gente también del mismo nivel de abolengo y así, lo que dice la norma es que es obvio que tengas las puertas abiertas. Pero si no, entonces le vas a tener que echar muchísimas más ganas para poder abrirte paso en este sistema. Entonces ahí está, amigos. Esto de la burbuja educacional superior ya estalló. Y yo creo que ya todos nos habíamos dado cuenta, ¿no? No basta un artículo para saber y darnos cuenta que verdaderamente ya lo hizo. Y por último les digo una vez más, no es decirles no estudien, no, por el contrario, entre más herramientas tengas es mejor. Pero sí es esto, no vivir con esta presión social de que nada más por quedar bien con papá o con mamá o con todos los demás estés mortificándote por sacar el título, y menos uno que sea de una carrera que ni siquiera quieras tú, o menos hacerlo nada más por decir que bueno, soy licenciado, o soy maestro, soy doctorado, o tengo tal y cual especialidad o diplomados. No lo hagas por eso, hazlo porque verdaderamente lo vas a aprovechar para ti. No seas un aspiracionista que quiere presumir, ¿no? O lo mismo que es un wannabe. No, hazlo porque, oye, ¿sabes qué?
¿Tienes una empresa? ¿Tienes un negocio? Pues, muy bien, adelante, estudia un MBA. Esto te va a ayudar mucho, pero no para esperar que te vayan a contratar y tú ser el achichincle de alguien más, ¿no? Entonces, para eso está, amigos. Piensen bien este tema. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, y por favor coméntame aquí abajo en la sección de los comentarios, vaya la redundancia, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Tú qué crees que es lo que necesita el futuro, lo que necesita tu país, tu región? Porque no es lo mismo hablar de lo que va a ocurrir en el primer mundo a lo que va a ocurrir en el mundo del desarrollo, o lo que ocurre en el tercer mundo o las regiones de tu país que están sumamente rezagadas y donde este traspaso social, esta movilidad social es meramente imposible. ¿Qué se puede hacer? Piénsalo bien. Es importante para que con esta realidad en la que vives tú puedas decidir qué es lo mejor para tu realidad y hasta dónde vas a poder crecer bajo esa realidad o emigrar. Y si vas a emigrar, pues también darte cuenta a dónde vas a llegar, qué se necesita, que ya está totalmente saturado, qué sabes hacer. Es importante, porque no porque tengas la credencial o la licencia, que es la cédula profesional, quiere decir que ya estés del otro lado. No, quizás tengas obviamente mayores posibilidades que aquel que no las tiene, pero no es un hecho que te vayas a tener el éxito total ya ganado, no. Ese es tu trabajo, ese es tu esfuerzo, y eso no te lo está dando la academia hoy en día, Muchos de los que han hecho grandes avances creativos dentro de la industria tecnológica, en muchos casos ni siquiera terminaron la universidad, ¿no? En muchos casos, aquellos que quizás crearon una aplicación que era bastante novedosa, bueno, fue algo porque empezaron desde casa, les interesaba empezar a hacer el coding, empezaron a hacer esto por mera diversión, pero no era como que lo habían estudiado de cierta manera así, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando iban saliendo las primeras iPhones? Donde empezaban a salir estos kits de desarrollo para aquellos que quisiesen hacer programas y demás. Bueno, si tú tenías una buena idea, te podías meter ahí, hacerlo de forma autodidacta, sin la necesidad de meterte 5 años a una universidad, de haber despilfarrado una gran cantidad de recursos, ¿no? Pero si eras alguien bastante creativo, lo podías hacer. Pues ahí está, amigos, para La Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos para la próxima. Dejen un like si es que les gustó este videoprograma. A todos aquellos que me hayan apoyado con un super chat o una ovación, aquí abajito están los botoncitos. Incluso también como puedes unirte como miembro del canal solamente si me quieres apoyar, y desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólares más que suficiente. Amigos, en verdad que muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Que descansen, y bueno, para La Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego.